En México, el 23 de marzo de 1994 quedó grabado en la memoria de millones. Las imágenes, la confusión y una sensación difícil de explicar marcaron a toda una generación. Durante años se habló de lo que ocurrió aquel día y de cómo se desarrollaron los hechos, pero una pregunta sigue pesando con el paso del tiempo. ¿Por qué le quitaron la vida a Luis Donaldo Colosio Murrieta cuando todo indicaba que estaba a punto de gobernar el país? El país recuerda el momento exacto en que todo se detuvo, pero rara vez se habla del proceso silencioso que lo llevó hasta ahí. Porque en política nada ocurre de golpe. Las tragedias se preparan lentamente, en decisiones pequeñas, en silencios prolongados y en equilibrios que dejan de sostenerse. Colosio no fue un político improvisado ni un rebelde externo. Fue formado dentro del sistema, educado para entender sus reglas, sus tiempos y sus límites. Su carrera fue ordenada, ascendente y acompañada por el poder que lo vio crecer. No representaba una amenaza, representaba continuidad. Precisamente por eso fue elegido como candidato. Su figura transmitía calma, estabilidad y control. En un país acostumbrado a transiciones administradas, Colosio parecía la opción segura. Al menos así fue visto al principio, cuando todavía encajaba perfectamente en el molde esperado. Pero el contexto empezó a cambiar. México atravesaba tensiones profundas, desigualdad acumulada, malestar social, presiones económicas y un clima político cada vez más frágil. El discurso tradicional ya no alcanzaba para explicar lo que estaba pasando en las calles. En ese escenario, Colosio comenzó a modificar su manera de hablarle al país. No con rupturas dramáticas, sino con un tono distinto. Empezó a mencionar problemas reales con palabras claras, sin esconderlos detrás de consignas. Y eso, aunque muchos no lo notaron de inmediato, alteró algo esencial. No fue un quiebre abierto. Fue un desplazamiento silencioso. Para el público, seguía siendo el mismo candidato. Para algunos dentro del poder empezaba a ser alguien menos predecible. Y en sistemas cerrados, la imprevisibilidad genera inquietud. Pero lo que empezaría a tomar forma a partir de ese cambio silencioso terminaría provocando decisiones que nadie estaba preparado para asumir. Colosio empezó a dejar de ser completamente controlable. No porque se rebelara, sino porque comenzó a construir una voz propia. Una voz que conectaba con sectores que antes no miraban al partido. Eso generó expectativa social, pero también encendió alertas internas. El sistema político mexicano estaba diseñado para reducir riesgos. Cada actor conocía su lugar. Cuando alguien introduce una variable nueva, incluso sin proponérselo, obliga a todos a recalcular. Y recalcular en un momento frágil nunca es bien recibido. A partir de ahí, la confianza empezó a transformarse en cautela. No hubo comunicados ni confrontaciones públicas. La política real no funciona así. Funciona a través de respaldos que se enfrían, decisiones que se postergan y silencios que pesan más que cualquier discurso. Colosio siguió avanzando convencido de que el sistema podía adaptarse. Creía que una transición con cambios graduales era posible. Esa convicción, profundamente democrática, marcó su forma de actuar en los meses siguientes. Pero lo que pocos advirtieron entonces fue que esa confianza empezaba a dejarlo solo frente a un escenario que ya no era seguro. Mientras tanto, el país observaba una campaña aparentemente normal. Actos públicos, recorridos, contacto directo con la gente. Nada parecía fuera de lugar. Sin embargo, la política más decisiva no estaba ocurriendo frente a las cámaras. En espacios cerrados comenzaron a evaluarse escenarios que antes no eran necesarios, no por paranoia, sino por prevención. El problema era que prevenir implicaba aceptar que algo podía salirse de control, y no todos estaban dispuestos a asumir ese diagnóstico. Y lo que se discutiría lejos de las cámaras terminaría influyendo mucho más de lo que el país imaginaría en ese momento. Colosio ocupaba una posición delicada.
demasiado alineado para ser oposición, pero cada vez menos predecible para ser una garantía absoluta. Ese punto intermedio es uno de los lugares más peligrosos en la historia política. No existía un conflicto declarado, pero sí una incomodidad creciente. El sistema no se sentía atacado, pero tampoco se sentía tranquilo. Y cuando el poder deja de sentirse seguro, comienza a cerrarse. Ahí aparece el primer gran porqué. No porque Colosio quisiera romper con todo, sino porque su eventual presidencia abría escenarios que nadie había terminado de calcular. Escenarios donde ciertos equilibrios podían revisarse. Un presidente con legitimidad propia, con respaldo popular real y con un discurso social claro, implicaba cambios. No necesariamente rupturas, pero sí ajustes. Y para algunos intereses, incluso los ajustes eran demasiado. El problema dejó de ser ideológico y pasó a ser operativo. Ya no importaba solo lo que Colosio decía, sino lo que su figura podía habilitar una vez en el poder. El futuro empezó a pesar más que el presente. Colosio no lo sabía aún, pero el terreno bajo sus pies comenzaba a volverse inestable. Las reglas seguían existiendo, pero ya no protegían a todos por igual. Y cuando la protección se vuelve selectiva, el desenlace deja de ser impensable. Y lo que se estaba gestando en silencio terminaría sacudiendo al país de una forma que nadie olvidaría jamás. El año 1994 no era un año cualquiera. México entraba en él con una tensión que no se veía desde hacía décadas. Bajo la superficie de estabilidad, el país acumulaba presiones sociales, económicas y políticas que amenazaban con romper el equilibrio construido durante años. En ese contexto, la figura de Carlos Salinas de Gortari ocupaba un lugar central. Su gobierno había impulsado profundas transformaciones económicas y una apertura internacional sin precedentes, pero también había dejado heridas abiertas que aún no cicatrizaban. Salinas no solo era el presidente saliente, era el arquitecto del sistema que Colosio estaba llamado a continuar. Por eso, al inicio, la relación entre ambos fue clara y funcional. Colosio era su apuesta, su heredero político, su garantía de continuidad. Sin embargo, 1994 empezó a desordenar todos los cálculos. El levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas dejó en evidencia una realidad que muchos preferían ignorar. El país que el discurso oficial describía no coincidía con el país real. Ese acontecimiento marcó un antes y un después. Mostró que la estabilidad era más frágil de lo que se creía y obligó al poder a pensar en términos defensivos. En ese nuevo clima, cualquier incertidumbre interna se volvió peligrosa. Colosio observó ese escenario con atención. No respondió con chicoura, radicalismo, pero tampoco con silencio. Empezó a hablar de desigualdad, de rezagos sociales y de una nación partida en dos. No lo hacía como consigna, sino como diagnóstico. Ese cambio tuvo consecuencias inmediatas. Sectores que nunca se habían sentido interpelados comenzaron a escucharlo. La gente veía en él algo distinto, no un salvador, pero sí una posibilidad. Y esa posibilidad empezó a crecer fuera del control tradicional. Ahí aparece el segundo gran porqué. La eventual presidencia de Colosio ya no era solo una sucesión ordenada. Empezaba a abrir escenarios imprevisibles, escenarios donde el poder tendría que adaptarse, ceder espacios y revisar acuerdos. Para el sistema político de entonces, eso era un riesgo serio. Las sucesiones no estaban pensadas para improvisarse, sino para administrarse. Y Colosio empezaba a escapar lentamente de ese libreto. Pero lo que esa nueva posibilidad empezaría a desatar más adelante colocaría al sistema frente a decisiones que cambiarían el rumbo de todo. La relación con Salinas nunca se rompió públicamente, pero se volvió más distante, menos frecuente, más protocolaria. En política, ese tipo de cambios rara vez son casuales, son señales de que algo se está reacomodando. Colosio comenzó a tomar decisiones con mayor autonomía.
no para confrontar, sino para construir su propia legitimidad. Y esa legitimidad no dependía solo del respaldo del presidente, sino del vínculo directo con la gente. Eso modificó el equilibrio interno. Un candidato con respaldo popular real es más difícil de controlar, no porque quiera romper, sino porque ya no necesita permiso para existir políticamente. Lo que pocos entendieron en ese momento es que esa autonomía empezaba a ser leída como un problema, no como una fortaleza. El sistema comenzó a priorizar la estabilidad por encima de todo. En un año marcado por crisis y tensiones, la continuidad se volvió el valor supremo. Y cualquier figura que introdujera variables nuevas pasó a ser observada con cautela. No hubo órdenes explícitas. No hubo conspiraciones abiertas. Hubo algo más peligroso, una retirada progresiva de certezas, decisiones que se diluían, responsabilidades que se fragmentaban, cuidados que ya no eran tan estrictos. Colosio seguía avanzando convencido de que el proceso democrático era suficiente. Creía que el respaldo popular garantizaría gobernabilidad. Pero la historia política mexicana había demostrado que los votos no siempre alcanzan. En ese clima, el poder dejó de actuar para acompañar y empezó a actuar para contener. No a Colosio como persona, sino a lo que su figura representaba. Un cambio desde dentro, difícil de administrar. La campaña continuaba, pero el entorno se había vuelto más frágil. Actos públicos masivos, contacto directo con la gente, recorridos constantes. Todo seguía igual en apariencia, pero algo esencial había cambiado. La protección ya no era una certeza absoluta. Se volvió una variable. Y cuando la protección depende de variables, deja de cumplir su función principal. Algunos actores comenzaron a notar el riesgo. Otros prefirieron no verlo. Intervenir implicaba reconocer que el sistema estaba perdiendo control y nadie quería asumir ese costo. El silencio empezó a funcionar como estrategia. Si nadie decía nada, nadie quedaba expuesto. Esa lógica, habitual en estructuras cerradas, fue ganando terreno mientras el escenario se volvía más delicado. Colosio no recibió advertencias claras. Nadie le dijo que debía modificar su forma de moverse o reducir su exposición. La ausencia de alertas fue interpretada como normalidad. Y esa interpretación fue decisiva. Y sin que el país lo supiera, se estaba construyendo un escenario donde el margen de error ya no existía. Y lo que pasaría después tensaría la relación entre Colosio y el poder que lo había llevado hasta ahí, de una forma que pocos imaginaban posible. Para entonces, el problema ya no era solo Colosio. Era el contexto completo. Un año cargado de tensiones, un sistema a la defensiva y una figura central que había dejado de ser completamente predecible. Todo seguía en movimiento, pero sin red, sin amortiguadores, sin una mano clara que cuidara el conjunto. Ese es el estado más peligroso para cualquier proceso político. Nada había ocurrido todavía, pero lo esencial ya estaba en marcha. La campaña avanzaba mientras algo esencial empezaba a fallar sin hacer ruido. No hubo una orden explícita ni una decisión visible que cambiara el rumbo, pero el entorno que rodeaba a Luis Donaldo Colosio Murrieta comenzó a perder solidez. Las estructuras seguían ahí, pero ya no funcionaban con la misma precisión. La protección que lo acompañaba no fue retirada oficialmente. Simplemente se volvió menos clara, menos coordinada y menos rigurosa. Las responsabilidades empezaron a repartirse sin un centro firme, y cada área asumía que otra se haría cargo de lo esencial. Ese tipo de vacíos no se notan cuando todo sale bien. Colosio, por su parte, no modificó su forma de hacer campaña. Seguía creyendo que la política debía hacerse cerca de la gente, caminando, escuchando, tocando realidades concretas. No lo hacía por imprudencia, sino por coherencia con el mensaje que venía construyendo. Nadie le pidió que cambiara ese estilo. Nadie le señaló que el contexto había dejado de ser estable. La ausencia de advertencias fue interpretada como normalidad.
Y esa normalidad aparente fue una de las señales más engañosas de todo el proceso. El sistema había entrado en una fase pasiva. Ya no intervenía para corregir, sino que observaba. Cuando eso ocurre, los riesgos no se eliminan, se toleran. Y tolerar el riesgo es una forma silenciosa de aceptar que algo puede salir mal. En ese punto, lo irreversible ya estaba en marcha. No porque el desenlace fuera inevitable, sino porque el margen de corrección se había reducido peligrosamente. Las DUA, decisiones que podían haber reforzado el entorno, simplemente no llegaron. Y lo que ocurriría después convertiría esa pasividad en una fractura que ya no podría ocultarse dentro del poder. El 23 de marzo de 1994, Colosio participó en un acto de campaña en Lomas Taurinas, en Tijuana. El lugar era complejo: espacios estrechos, circulación desordenada y contacto directo con la multitud. Nada extraordinario para una campaña, pero todo acumulado en un contexto frágil. Su discurso fue breve y sin sobresaltos. No hubo frases incendiarias ni gestos de ruptura. Fue una intervención más, dentro de una agenda intensa. Para quienes estaban presentes, no había señales de que ese momento marcaría la historia del país. Al terminar, Colosio descendió del templete y comenzó a caminar entre la gente. No fue una improvisación repentina, sino un gesto habitual. La cercanía con el público era parte de su identidad política, y ese día no parecía haber razones para cambiarla. La multitud se cerró a su alrededor. Manos extendidas, voces superpuestas, movimientos lentos y desordenados. El avance era difícil de controlar, pero aún así todo parecía desarrollarse dentro de lo esperado. La normalidad seguía siendo la máscara dominante. En cuestión de segundos, esa normalidad se rompió. El movimiento se volvió caótico y la confusión se impuso sobre la comprensión inmediata. No todos entendieron al instante qué había ocurrido, pero el ambiente cambió de forma abrupta e irreversible. Colosio cayó entre personas que intentaban sostenerlo sin saber cómo hacerlo. El contacto humano, que minutos antes simbolizaba cercanía política, se transformó en desesperación. No había un protocolo visible que ordenara la reacción colectiva. El auxilio fue inmediato, pero desorganizado. Cada quien actuó según su intuición, no según un plan previamente establecido. Esa improvisación reflejaba la fragilidad de un entorno que ya venía debilitado desde antes. El traslado se realizó en medio de confusión y urgencia. No hubo una transición clara entre el acto político y la emergencia. Todo ocurrió de manera abrupta, sin una cadena de mando evidente que tomara control absoluto de la situación. Mientras tanto, el lugar quedó suspendido en una mezcla de incredulidad y silencio. Algunos comprendían la gravedad de lo ocurrido, otros aún no, pero el país entero comenzaba a asimilar que algo profundo se había roto. Horas después, se confirmó oficialmente la muerte de Colosio. El impacto fue total. La campaña se detuvo de inmediato y el proceso político quedó suspendido en un estado de shock que superaba cualquier cálculo previo. Muy pronto la versión oficial señaló a un autor material, Mario Aburto Martínez. Con ese anuncio, el cómo parecía quedar resuelto, al menos desde el punto de vista institucional. Sin embargo, esa explicación no abordaba el contexto. No explicaba por qué el entorno había sido tan vulnerable ni por qué las fallas previas no fueron corregidas a tiempo. El hecho puntual comenzaba a ocultar el proceso que lo había hecho posible. El sistema reaccionó con rapidez. Se aseguró la continuidad política y se buscó transmitir estabilidad. La prioridad fue cerrar la herida antes de que se convirtiera en una crisis estructural más profunda. Y fue precisamente esa rapidez la que empezó a dejar una sensación inquietante. Porque mientras el país intentaba entender lo ocurrido, las preguntas de fondo quedaban suspendidas en el aire. Y lo que empezaría a revelarse después de ese cierre apresurado haría que muchas de esas respuestas dejaran de parecer suficientes.
Tras la conmoción inicial, el país entró en una etapa distinta. Ya no era solo el impacto emocional por la muerte de Luis Donaldo Colosio Murrieta, sino la necesidad urgente de explicar lo ocurrido. Sin embargo, esa explicación no se construyó desde la complejidad, sino desde la rapidez. Las instituciones reaccionaron con un objetivo claro: evitar que el asesinato se transformara en una crisis de gobernabilidad. El mensaje fue inmediato y contundente. México debía seguir adelante. El proceso político no podía detenerse. En ese marco, la investigación fue presentada como un asunto prácticamente resuelto desde el inicio. El autor material estaba identificado, detenido y bajo custodia. El caso parecía cerrado incluso antes de formularse las preguntas más incómodas. La narrativa oficial fue clara y consistente. Mario Aburto Martínez había actuado solo. No existían motivaciones políticas profundas, no había conspiraciones, no había autores intelectuales. Era un hecho aislado. Esa versión permitía algo fundamental para el sistema: cerrar filas rápidamente. Al reducir el crimen a una acción individual, se protegía la estructura completa. El problema dejaba de ser político y pasaba a ser penal. Sin embargo, a medida que pasaban los días, comenzaron a aparecer inconsistencias, detalles que no encajaban del todo, testimonios confusos, tiempos poco claros, decisiones procesales difíciles de explicar para la opinión pública. Uno de los primeros elementos que generó dudas fue la forma en que se manejó la escena. La preservación del lugar, el control de evidencias y la cadena de custodia fueron señalados por especialistas como deficientes. No por mala fe necesariamente, sino por improvisación. También surgieron interrogantes sobre la seguridad previa. ¿Por qué el entorno había sido tan vulnerable? ¿Por qué no existían protocolos claros? ¿Y por qué las fallas detectadas después no fueron corregidas antes? Esas preguntas no tenían una respuesta sencilla. Con el paso de las semanas, el foco comenzó a desplazarse. Del contexto previo se pasó al individuo, de la estructura al ejecutor, de la política al expediente. Ese desplazamiento fue funcional para cerrar el caso, pero no para comprenderlo. Mientras tanto, el poder avanzaba. La sucesión presidencial se resolvió con rapidez y el candidato sustituto fue Ernesto Zedillo. El sistema demostraba que podía recomponerse sin fisuras visibles. Esa recomposición fue leída de dos maneras. Para algunos, fue una muestra de fortaleza institucional. Para otros, una señal inquietante de que la maquinaria podía seguir funcionando incluso después de perder a su candidato. La figura de Carlos Salinas de Gortari quedó envuelta en un silencio tenso. No hubo acusaciones formales en su contra, pero su papel como jefe del sistema durante ese proceso nunca dejó de generar preguntas. Salinas no fue señalado judicialmente, pero sí quedó asociado a una etapa donde la estabilidad se impuso sobre la explicación. Su prioridad fue cerrar la crisis, no abrir el debate, y ese enfoque marcó el rumbo posterior. Pero lo que comenzó a circular en voz baja, y que con los años se haría más fuerte, fue la sensación de que había demasiadas preguntas sin responder. A partir de 1900, ahí las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunas hablaban de más de un tirador, otras de encubrimientos posteriores, otras de fallas deliberadas. Ninguna pudo ser probada de manera concluyente, pero todas encontraron espacio en la duda colectiva. La persistencia de esas teorías no se explica solo por desconfianza. Se explica porque el caso fue cerrado demasiado rápido para una sociedad que necesitaba entender. El cómo estaba resuelto, pero el por qué seguía vacío. Cada reapertura del expediente, cada nueva investigación, lejos de cerrar el tema, lo volvía a abrir. Las contradicciones no desaparecían, solo se reordenaban. Y eso alimentaba la sensación de que algo esencial había quedado fuera del relato oficial. Colosio empezó a transformarse en símbolo, no solo de una vida truncada, sino de una posibilidad cancelada. El país comenzó a preguntarse no qué pasó ese día,
sino qué habría pasado después si él hubiera llegado a la presidencia. Ese ejercicio contrafáctico no era nostalgia, era una forma de medir el alcance de la pérdida, porque lo que estaba en juego no era solo una persona, sino un rumbo posible. Y lo que con el tiempo empezó a emerger fue una verdad incómoda. Quizá nunca se trató de descubrir quién disparó, sino de aceptar qué permitió que todo llegara hasta ahí. El asesinato dejó de ser un hecho aislado y pasó a ser leído como el síntoma de algo más profundo. Un sistema que no supo, o no quiso, gestionar la incertidumbre que él representaba. Esa lectura no acusa, pero incomoda. No señala culpables directos, pero obliga a mirar estructuras. Y por eso, décadas después, el caso sigue generando debate. Nada de esto quedó escrito en una sentencia, pero quedó grabado en la memoria colectiva, como una herida que no termina de cerrar porque nunca se limpió del todo. Y lo que esa herida empezó a revelar con el paso del tiempo cambiaría la forma en que el país entendió el poder, la estabilidad y los límites del cambio desde dentro. Porque lo que se comprendería después pondría en cuestión no solo una muerte, sino toda una manera de hacer política. Con el paso de los meses, el país fue recuperando una apariencia de normalidad. La sucesión presidencial se completó, la agenda política siguió su curso y las instituciones retomaron su ritmo habitual. Pero algo había cambiado de manera irreversible en la relación entre el poder y la sociedad. La muerte de Luis Donaldo Colosio Murrieta no resolvió las tensiones que atravesaban al país, solo las desplazó. El conflicto dejó de ser visible y se trasladó a una zona más silenciosa, donde las preguntas ya no se hacían en voz alta. Colosio empezó a ser recordado como símbolo casi de inmediato. Un símbolo cómodo, detenido en el tiempo, sin contradicciones. Esa imagen permitía el duelo colectivo, pero también evitaba un debate más profundo sobre lo que realmente había ocurrido. El sistema político aprendió una lección clara. El cambio desde dentro tenía límites, no escritos, no declarados, pero reales. A partir de ese momento, cualquier intento de autonomía interna sería observado con mayor cuidado. Ahí aparece otro de los grandes ¿por qué? Colosio representó un riesgo no por lo que hizo, sino por lo que podía llegar a hacer. Su eventual presidencia abría la posibilidad de revisar acuerdos, redefinir prioridades y redistribuir poder. En política, los escenarios futuros pesan tanto como los hechos presentes, y el escenario que Colosio habilitaba resultaba incómodo para muchos intereses que habían aprendido a operar en un marco de certezas. Después de su muerte, el discurso político se volvió más cauteloso, menos audaz, más contenido. La experiencia dejó una huella profunda en la forma en que el poder se relaciona con la incertidumbre. Los liderazgos posteriores entendieron el mensaje. No hacía falta decirlo explícitamente. Bastaba con observar lo ocurrido. El sistema no castigaba el cambio externo, pero desconfiaba profundamente del cambio interno. Y lo que se terminaría confirmando con el paso del tiempo dejaría claro que ese mensaje no fue casual ni momentáneo. La figura de Ernesto Zedillo, quien asumió la presidencia, representó ese nuevo equilibrio. Un liderazgo técnico, cuidadoso, enfocado en estabilizar antes que en transformar. Mientras tanto, Carlos Salinas de Gortari quedó asociado para siempre a una transición marcada por el trauma, no como culpable judicial, sino como símbolo de un sistema que sobrevivió, pero al costo de perder algo esencial. La política mexicana entró en una etapa de aprendizaje silencioso. Se reforzaron los controles, se cerraron filas y se redujo el margen para las sorpresas internas. La estabilidad pasó a ser el valor supremo. Ese reordenamiento tuvo consecuencias duraderas. La desconfianza ciudadana creció. La idea de que ciertas decisiones no se toman a la vista de todos empezó a consolidarse en el imaginario colectivo. Colosio quedó atrapado entre el homenaje y la omisión, recordado cada año, pero rara vez analizado en profundidad.
Su nombre se convirtió en ritual, y los rituales, con el tiempo, pueden vaciar de contenido las preguntas originales. Pero lo que con los años empezó a inquietar a muchos fue que su historia no perdía vigencia, sino que parecía repetirse en otros contextos y con otros nombres. La sensación de que el sistema prioriza su propia estabilidad por encima de las personas se volvió una constante, no como acusación directa, sino como percepción social acumulada. Ahí emerge el cuarto ¿por qué? Colosio murió en un contexto donde la estabilidad se colocó por encima de todo. Cuando esa lógica se impone, la protección individual deja de ser absoluta y se vuelve condicional. No fue necesario un plan explícito ni una orden directa. Bastó con que el sistema dejara de corregir, de cuidar y de asumir riesgos. En ese punto, los individuos pasan a ser prescindibles. Esa lógica no pertenece solo a un momento histórico. Es una advertencia que atraviesa el tiempo. Por eso la figura de Colosio sigue incomodando, incluso décadas después. Su historia no se mantiene viva por nostalgia, sino porque obliga a mirar cómo funcionan realmente las estructuras cuando se sienten amenazadas. Obliga a aceptar que no todo se decide de manera visible, y lo que esa comprensión empezaría a revelar con el tiempo cambiaría la forma en que muchos entendieron el poder en México. Hablar de Colosio es hablar de una posibilidad inconclusa, no de un destino idealizado, sino de un camino que nunca se exploró. Y los caminos no recorridos también dejan huella. El país aprendió que el cambio puede generar esperanza, pero también resistencia, que no siempre es enfrentado de forma abierta. A veces se neutraliza en silencio. Ese aprendizaje dejó marcas profundas en la cultura política. La cautela reemplazó al entusiasmo. La administración del riesgo sustituyó a la apuesta por la transformación. Colosio, sin proponérselo, se convirtió en una frontera simbólica. Antes y después de él, la política mexicana no volvió a ser la misma. Y entender eso es clave para comprender por qué su historia sigue siendo tan incómoda como necesaria. Porque lo que aún quedaba por revelarse no estaba en los expedientes, sino en las consecuencias que su ausencia dejó para siempre. Con el paso de los años, el caso de Luis Donaldo Colosio Murrieta fue quedando archivado en lo institucional, pero nunca en la memoria colectiva. Los expedientes se cerraron, las versiones oficiales se estabilizaron y el Estado dio por concluida la investigación. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Cada aniversario volvió a traer la misma sensación, no solo de duelo, sino de incomodidad, porque aceptar la explicación mínima implicaba asumir que todo había sido producto del azar, y demasiadas piezas habían encajado para que esa idea resultara plenamente convincente. Con el tiempo, el foco dejó de estar en el autor material y se desplazó hacia el contexto. No hacia una conspiración concreta, sino hacia un sistema que había mostrado sus límites. Un sistema que supo recomponerse rápidamente, pero que nunca explicó del todo lo ocurrido. Colosio quedó fijado en la memoria como una figura detenida en el tiempo, no como un político con contradicciones, sino como una promesa interrumpida. Esa idealización cumplió una función social. Permitió recordar sin confrontar demasiado. Pero detrás del símbolo persistía la pregunta central. No qué pasó ese día, sino qué había pasado antes. ¿Qué condiciones se habían creado para que un candidato presidencial quedara tan expuesto en un momento crítico? Ahí es donde el por qué adquiere sentido completo. Colosio no fue eliminado por una sola razón, sino por la convergencia de varias. Porque dejó de ser completamente controlable. Porque su eventual presidencia habría escenarios imprevisibles, porque el contexto de 1994 era explosivo y porque el sistema priorizó la estabilidad por encima de las personas. No se trató de una decisión única ni de una orden directa. Fue un proceso, una suma de silencios, omisiones y cálculos defensivos. Cada uno por separado parecía menor.
Juntos crearon un escenario donde el riesgo dejó de ser corregido. Colosio confió en reglas que habían funcionado durante décadas, creyó que la legitimidad electoral bastaría para gobernar, creyó que el sistema podía adaptarse a un cambio gradual. Esa confianza, razonable desde su trayectoria, se volvió su mayor vulnerabilidad. El sistema, en cambio, actuó con otra lógica. Cuando se sintió amenazado por la incertidumbre, se cerró. No atacó abiertamente, pero dejó de proteger con la misma claridad. Y en política, la protección difusa no protege. Pero lo que se comprendería con el tiempo es que su muerte no fue solo una tragedia personal, sino una advertencia histórica que muchos prefirieron no escuchar. Después de Colosio, el cambio interno se volvió más cauteloso. Las voces autónomas aprendieron a medir cada paso. El entusiasmo fue reemplazado por el cálculo. La política mexicana se volvió más defensiva, menos dispuesta a ensayar lo desconocido. Su historia empezó a funcionar como frontera simbólica. Un antes y un después. No porque todo se detuviera, sino porque muchas posibilidades dejaron de intentarse de la misma manera. Hablar de Colosio hoy no es un ejercicio de nostalgia. Es una forma de entender cómo reaccionan las estructuras de poder cuando se enfrentan a escenarios que no pueden controlar del todo. Su muerte no respondió todas las preguntas, dejó abiertas las más importantes. Y esas preguntas siguen vigentes porque no dependen de un nombre, sino de una lógica que puede repetirse. Colosio no fue asesinado solo por lo que dijo, sino por lo que representaba. Una transición con rostro humano, un liderazgo con margen propio, una posibilidad que desbordaba los acuerdos previamente establecidos. Y lo que esa posibilidad puso en evidencia es que cuando el poder se siente incómodo, no siempre responde con confrontación, a veces responde con silencio. Ese silencio fue el verdadero punto de quiebre, no el día del atentado, sino los meses previos, cuando el sistema dejó de corregir y empezó a observar, cuando el riesgo dejó de ser evitado y pasó a ser tolerado. Por eso su historia sigue incomodando. Porque obliga a mirar más allá del relato oficial y a aceptar que no todo se decide de manera visible, que algunas decisiones se toman precisamente cuando nadie parece estar decidiendo nada. Colosio quedó como una pregunta abierta en la historia de México, no como una respuesta definitiva, sino como una advertencia permanente sobre los límites del cambio desde dentro. Y mientras esas preguntas sigan vivas, su historia seguirá siendo necesaria. Esa incomodidad no proviene solo del pasado, sino de su vigencia. Porque cada vez que el poder se enfrenta a una figura que no encaja del todo, la historia de Colosio vuelve a aparecer como un eco. No como advertencia explícita, sino como antecedente silencioso que muchos prefieren no nombrar. Su caso mostró que los sistemas políticos no siempre reaccionan con fuerza cuando se sienten amenazados. A veces reaccionan con distancia, con pasividad, con una neutralidad que, lejos de ser inocente, termina teniendo consecuencias profundas. La idea de que nadie decidió nada es en sí misma una de las claves de esta historia. Porque en estructuras complejas, las decisiones más importantes no siempre se toman en una sola mesa. A veces surgen de la suma de omisiones que nadie asume como propias. Colosio no cayó por desafiar abiertamente al poder. Cayó en un momento en el que dejó de ser imprescindible para garantizar estabilidad absoluta. Y cuando eso ocurre, la lógica cambia. La protección ya no es automática. Se vuelve condicional. Ese mecanismo no pertenece solo a una época ni a un país. Es una forma recurrente de funcionamiento del poder cuando se siente incómodo con la incertidumbre. Por eso su historia trasciende el hecho puntual y se convierte en una lección más amplia. Hablar de Colosio implica aceptar que el cambio no siempre fracasa por falta de apoyo social. A veces fracasa porque desordena acuerdos que no están escritos, pero que sostienen el funcionamiento real de las estructuras. Su figura quedó atrapada entre dos narrativas:
la oficial, que cerró el caso para preservar estabilidad, y la social, que nunca dejó de preguntarse qué fue lo que realmente se quebró antes de aquel día. Esa tensión entre cierre institucional y apertura histórica explica por qué el tema nunca terminó de agotarse. Porque cuando una sociedad siente que no entendió del todo un hecho, lo vuelve a mirar una y otra vez desde distintos ángulos. Colosio representa en ese sentido algo más que una biografía truncada. Representa el momento en que muchos comprendieron que la política no siempre castiga con palabras ni responde con argumentos. A veces simplemente deja de sostener. Esa forma de actuar no deja huellas visibles inmediatas, pero marca profundamente el rumbo de un país, porque enseña, sin decirlo, cuáles son los márgenes reales del cambio y hasta dónde se puede avanzar sin desestabilizar lo establecido. Por eso, su historia no pertenece solo al pasado. Sigue dialogando con el presente, sigue incomodando. Y mientras el poder siga gestionando la incertidumbre con silencio, la pregunta que dejó Colosio seguirá esperando una respuesta que nunca fue escrita, pero que muchos siguen intentando entender. Si este video te ayudó a mirar más allá de la versión conocida, suscríbete al canal, activa la campanita, deja tu comentario y comparte este contenido. Porque solo manteniendo vivas las preguntas, la historia deja de repetirse en silencio.